Si la presión arterial es mayor a 130, el número de arriba, que es la presión sistólica, y mayor a 90, que es el número de abajo, que viene siendo la presión diastólica, en varias ocasiones, tomado en varios días y tomada correctamente, es diagnóstico de hipertensión o presión arterial elevada, y lo más seguro es que se requiera iniciar un tratamiento para controlar la presión arterial, evitar complicaciones si es que no las tienes al momento de hacer el diagnóstico. Y en este video te voy a explicar qué es la hipertensión, qué es la presión arterial elevada, cómo se diagnostica, cómo hay que tomarse la presión de manera correcta y cuál es la conexión con la diabetes mellitus, porque hay muchos pacientes que tienen diabetes pero también tienen presión alta, o al revés, inician con la presión alta y al final terminan teniendo también diabetes. Esto es porque la causa es la misma y en este video te lo voy a explicar. Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care. Yo me enfoco en la diabetes, pero también veo muchos casos de presión arterial elevada. ¿Qué es? La hipertensión como tal es tener elevada la presión arterial. Si tú buscas en internet con qué valores se hace el diagnóstico, vas a encontrar que es más de 140 la presión de arriba, la presión sistólica, y más de 90 para el número de abajo, que es la presión diastólica. Sin embargo, te comento, la presión arterial normal es de 120 para abajo y de 80 para abajo. Incluso algunos dicen que es de 70 el número de abajo, la presión diastólica, 70 o menos. Y el diagnóstico 140 para arriba o 90 para arriba. Hay un grupo de pacientes que tienen la presión arterial entre 130 y 139. En algunas referencias vas a encontrar como prehipertensión. La verdad es que se tratan exactamente igual si es prehipertensión o ya hipertensión arterial como tal. La diferencia es que los que tienen presión entre 130 y 139 puede que no sea necesario utilizar medicamento, puede que con cambios en el estilo de vida logren controlar mejor su presión arterial. Pero si es mayor de 140, lo más probable es que sí se requiera iniciar algún tratamiento, porque si bien es cierto que muchos pacientes pueden revertir la presión arterial, igual que la diabetes, la presión arterial, la verdad es que tarda mucho en corregirse con los cambios en el estilo de vida. ¿Cómo se clasifica? Prácticamente hay dos etapas. Etapa 1, presión arterial entre 140 a 159 y la presión de abajo, la diastólica, de 90 a 99. Y la etapa 2 o estadio 2, como le quieras llamar, presión arterial mayor de 160 para el número de arriba en adelante y 100 para adelante. La diferencia es que los que están en etapa 1 o estadio 1 tienen una presión pues no tan elevada obviamente a los que están en etapa 2, y este tipo de pacientes es más probable que se controlen con un solo medicamento o a lo mejor dos medicamentos. Pero los que están con presión mayor a 160 o mayor a 100 la diastólica, lo más probable es que se requiera dos medicamentos de inicio o incluso a lo mejor tres medicamentos, porque pues su presión arterial es más elevada. Existe otra forma de detectar a un paciente con presión arterial elevada. Estas situaciones particulares se le conocen como emergencia hipertensiva, pero también tenemos a la urgencia hipertensiva, de las cuales te voy a hablar en el próximo video. ¿Cómo saber si una persona tiene presión arterial elevada? La única forma es tomando la presión arterial, pero se tiene que tomar la presión arterial de manera correcta. El punto número 1 es que la persona tiene que estar sentada, con la espalda tiene que estar recargada en el respaldo. El brazo, de preferencia el izquierdo, tiene que estar recargado sobre una mesita o un punto de apoyo al nivel del corazón. También es importante el tipo de brazalete. En este ejemplo es un brazalete pues manual. Tiene que cubrir al menos 2/3 partes del brazo, y si no, utilizar uno de tamaño adecuado. Si es de pulsera pues no hay tanto problema. La verdad es que son bastante acertados los que tenemos hoy en día. El paciente no tiene que haber hecho ejercicio al menos una hora antes de tomarse la presión arterial o no haber tomado café. No tiene que estar hablando y de preferencia con los pies no cruzados, las piernas no cruzadas y sobre el piso, que no le queden sobre el aire. La recomendación que yo te doy es que te tomes la presión arterial al menos 7 días o una semana
a la misma hora y bien tomada y lo vayas anotando, ya sea en una hoja o en el teléfono, en la computadora, como tú quieras, porque esa es la mejor manera de llevar tu registro de la presión arterial y saber si la mayor parte del tiempo está elevada. Si pasa de 140 o 90 tienes presión arterial, pero si la mayor parte del tiempo está normal y solo una te salió elevada, puede que no sea diagnóstico de presión arterial alta. Ahora, lo puedes hacer con un baumanómetro, ya sea manual o automático, o también existe el monitoreo ambulatorio que se llama MAPA. Este es un monitor que en automático te va registrando la presión arterial durante 24 horas durante tus actividades cotidianas. Esta es otra forma en la cual se puede detectar la presión arterial, pero la más práctica es con el baumanómetro, tomándotela por 7 días, una semana al menos y llevando un registro. ¿Cuál es su conexión con la diabetes mellitus tipo 2? ¿Por qué hay tantos pacientes que tienen ambas enfermedades o bien empiezan con una, pero con el tiempo desarrollan la otra? Porque el trasfondo es el mismo. La resistencia a la insulina de un estado hiperinsulinémico debido a un mal estilo de vida hace que una persona retenga líquidos, eso aumenta la presión arterial y además la insulina por sí sola y otras hormonas que se afectan en estas enfermedades metabólicas aumentan la rigidez de las arterias y eso hace que aumente la presión arterial. Una pregunta que me hacen muchos pacientes: ¿se puede revertir la presión arterial elevada? Sí se puede, pero mucho depende de cuánto tiempo esa persona haya tenido presión arterial. La mayoría de los casos que tienen más de 10 años con presión arterial, sobre todo descontrolada, la verdad es que es muy difícil revertir ese problema. Pero si el problema, la enfermedad se acaba de detectar hace un año, hace 2 años y ha estado más o menos controlada, existe una posibilidad de que se pueda revertir. Yo he visto muchos pacientes que toman 3 o 4 medicamentos para la presión arterial y al final del tratamiento ya no toman ningún medicamento para la presión arterial. Ahora, lo que yo te estoy comentando es de presión arterial elevada primaria, o que también se llama hipertensión esencial, en la cual aparentemente no hay un agente que se pueda identificar que te esté causando la presión arterial y se dice que es crónica de por vida, pero la causa realmente es esta: la resistencia a la insulina, un estado hiperinsulinémico. Estos casos se pueden controlar en algunos casos sin usar medicamento, pero también existe la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria es cuando hay otra enfermedad, ya sean tus riñones, otra enfermedad hormonal, que te está elevando la presión arterial, y esto se trata de manera muy distinta y no aplica lo que te acabo de comentar. Lo que yo te comento es hipertensión primaria. ¿Qué es lo que se tiene que hacer o qué se recomienda cuando se detecta una presión arterial elevada y se hace el diagnóstico por primera vez? Iniciar medicamento. Si bien los cambios en el estilo de vida logran bajar la presión arterial en la mayoría de las personas, la verdad es que toma tiempo, toma bastante tiempo, y tampoco es bueno esperar a que los cambios en el estilo de vida bajen tu presión arterial. Lo que baja más rápido es el colesterol, el azúcar y el peso, y ahí puede que sea prudente no iniciar medicamento, pero para la presión yo recomiendo iniciar medicamento, y una vez que tengas los efectos en los cambios en el estilo de vida, se puede ir, dependiendo de cada caso, bajando la dosis de medicamentos. En el caso de que aún con los cambios en el estilo de vida ya se controló tu azúcar, tu colesterol, ya bajaste de peso, pero tu presión arterial sigue muy elevada a pesar de estar tomando 3 medicamentos o 4 medicamentos diferentes, hay que obligados a buscar otra causa, obligados a ver si tu problema no es los riñones, o hay alguna enfermedad hormonal, o a lo mejor una enfermedad del corazón que no te está permitiendo controlar la presión arterial. Te lo digo porque sucede. Hay pacientes que todo controlan excepto la presión arterial, y ahí obligados a buscar otra causa. O también puede ser que ese paciente tuvo presión arterial alta mucho tiempo, nunca se trató y sus arterias ya se endurecieron, y eso genera cicatrices que no se pueden quitar.
Por eso la recomendación de tomarse la presión arterial como screening, como de rutina para detectar esta enfermedad a tiempo, porque en muchos casos sí se puede revertir, pero tiene que ser tratada en etapas tempranas. Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care. Suscríbete al canal, sígueme en redes sociales, contamos con consultas en línea y para mí es un gusto compartir esa información. Espero que te ayude en algo y que te motive a hacer cambios en el estilo de vida.